Gómez, licenciada y doctora en psicología y profesora de psicología evolutiva y de la educación en la Universidad de Córdoba. Y ha sido alumna o participante, que nos gusta más a José y a mí, decir en la formación, las dos primeras promociones de la formación en Enneagrama Profundo. Y este directo, pues, es precisamente para hablar de su experiencia en esta formación. Así que nada, si te parece, comenzamos ya directamente con la conversación, pues esto va a ser una conversación. Y, Olga, ¿cómo conociste la formación en Enagrama Profundo? La conocí porque ya os conocía a vosotros. Quizá, bueno, antes de nada, lo primero quiero darte las gracias por invitarme también a formar parte de este directo. Esto para mí es un reto, yo no suelo hacer iniciativas de este tipo. Nos estamos animando más ahora a divulgar ciencia, pero la verdad es que es una asignatura pendiente. Todavía lo hacemos muy rudimentario, pero bueno, Lo hacéis muy bien. eh, Yo he visto muchos vídeos vuestros vaya de por psicología delante evolutiva y muy mis bien. ganas y mi motivación. Bueno, pues en relación a tu pregunta, Manuel, la verdad es que lo venía yo también reflexionando en estos días. Digo, la verdad es que tuve que tirar un poco de memoria, ¿no? Por si era una de las preguntas que podías hacerme. Yo creo que fue porque en realidad yo ya te seguía a ti en redes sociales, tenía mucha actividad en relación a la divulgación del Enneagrama y entonces diste a conocer el curso que hiciste sobre el origen familiar, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era La como infancia, un poco como la infancia de los eneatipos. exactamente, la infancia de los eneatipos. Y entonces, como mi línea de investigación es de familia, pues a mí me pareció muy interesante, porque yo creo que en realidad es un conocimiento del que la psicología adolece. O sea, sabemos muchos datos sobre cómo la familia contribuye al desarrollo de la personalidad, pero no, tampoco hay una teoría clara al 100%. Hay, pues eso, datos, decir, bueno, pues cuando las prácticas educativas son así, esto afecta de tal manera, dentro de que es no sé, son posibilidades, ¿no? Entonces a mí Ujú. me llamó mucho la atención ese contenido y allí me planté en tu curso en Sevilla, en Agaal, creo que era el curso, No, o la Darán fui antejuela, yo, una de las dos, en la antejuela. en la antejuela. Y entonces, pues ya, a través del contacto que establecimos, pues me llegó la oportunidad de formar parte del curso, de la formación, y ya pues me inicié en él. Muy bien. ¿Tú conocías el enagrama de la personalidad? Porque todavía en aquel momento enagrama profundo era desconocido para ti como propuesta formativa, pero previamente conocías el enagrama por esa formación que fue un taller de un día, de una tarde que recibiste conmigo en la escuela, o ya habías leído, ya habías tenido otras formaciones de enneagrama. ¿Qué conocías tú del enneagrama de la personalidad en aquel momento? ¿En memoria? Porque te estoy preguntando cosas Pues de hace un tiempo ya. sí, 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 hace por lo menos 3 años. Sí. Yo diría que fue más o menos para la época del confinamiento, ¿no? Como ahí teníamos más tiempo, o menos, Un poquito depende de cómo después, se mide, pero bueno, un poquitín después, quizá pero sí. a muchos de nosotros nos dio por explorar otras perspectivas, por Claro. cocinar o por hacer cosas diferentes. Y yo tuve la oportunidad de entrar en contacto con el Enneagrama, también me imagino a través de redes sociales, Ujú. no con vosotros exactamente, sino a través de lo que a veces llamamos el enneagrama más edulcorado, más azucarado, estas perspectivas que, bueno, son muy divulgativas y en realidad probablemente también tengan una buena función, pero distan mucho de lo que luego aprendemos cuando tomamos una formación que tiene otra profundidad. Mm. Pero a mí me sirvió para entrar en contacto. Claro, sí. De hecho, esas perspectivas, digamos, que son más fáciles de entender para alguien que no conozca nada del enneagrama. Ya sabemos que tú
tienes muchos conocimientos en psicología y concretamente en psicología evolutiva de la educación, que es tu área de especialidad. De hecho, eres profesora de universidad. Pero sí es cierto que el enneagrama de la personalidad era algo nuevo para ti, ¿no? En aquel momento. Sí que me estabas hablando del confinamiento, del momento en que tú te acercaste a través de redes sociales al enneagrama, ¿vale? Y yo creía que te estabas refiriendo a cuando participaste en la actividad presencial, ¿vale? Una vez que mm, este tipo de propuestas divulgativas que son muy fáciles de asimilar por el gran público, pues viene muy bien para dar a conocer la herramienta o el sistema de autoconocimiento y trabajo personal que es el Enneagrama. Lo dice Lorenzo de Haigui y yo también opino lo mismo. Divulgadores como Borja Vilaseca, aunque después, cuando seguimos profundizando en el Enneagrama, se nos pueden quedar un poquito cortas, ¿no? O bastante cortas, dependiendo ya de la visión de cada cual, pero sí que son personas que han hecho mucha labor de divulgación y de dar a conocer el enneagrama entre la gran población, porque claro, son grandes oradores, ¿no? Son personas que tienen mucho alcance a través de las redes sociales y muchos seguidores. Por lo tanto, debemos a esas personas y a esas propuestas de muchas páginas de redes sociales y demás también, que desde esa perspectiva un poquito menos profunda, sí que dan a conocer este sistema, ¿no? Eh, Tú provienes del mundo académico, como profesora de psicología, de la educación y evolutiva, y te quería preguntar qué te ha aportado a ti Enneagrama Profundo a tus conocimientos en psicología. Si había una parte que tú consideras que sí, que lo ha complementado, o en qué concretamente. Mira, me gustaría saber que, en este sentido, que te ha aportado Enneagrama Profundo. Pues yo diría que me ha aportado en primer lugar en el plano de las relaciones con mis estudiantes, de las relaciones con mis compañeros, de tener, bueno, una comprensión mayor en general del género humano y aplicarla a todos los ámbitos de mi vida, pero también al laboral, porque hace que, bueno, a veces en lo laboral las relaciones no son fáciles y en general disfrutas de los contactos que allí se generan, pero otras veces, pues también te viene bien entender por qué hacen las personas ciertas cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me ha aportado mucho. Y luego a nivel de los propios contenidos que yo imparto, o con los que yo investigo, con los que yo trabajo en general, pues también me ha aportado bastante porque, bueno, me ha dado una visión más amplia. La verdad es que la formación en psicología que se da en los títulos oficiales suele tener unas miras muy concretas. Va mucho por la perspectiva cognitiva, por la perspectiva conductual, se habla muy poco de psicología humanista, se habla muy poco de la parte de la Gestalt. Yo la verdad es que nunca había oído nada relacionado con el eneagrama y entonces el entrar en contacto también pues con esta herramienta me ha permitido, pues, por ejemplo, aplicarla a mis estudios de familia, ¿no? Porque era, bueno, una de mis, por así decirlo, de mis inquietudes de eso, de cómo el contexto familiar puede contribuir a modelar la personalidad de los individuos. Y ahora tengo más comprensión sobre eso que complementa la formación, bueno, que yo doy a mis alumnos, dentro de que la formación que yo doy pues está basada eminentemente en estudios científicos, pero también me gusta aportar pinceladas en las que ellos puedan tener unas miras un poquito más abiertas, dentro de que no les hablo específicamente sobre enneagrama, pero les hablo pues a veces sobre eso, sobre pues no sé, conductas neuróticas que tenemos las personas, sobre hasta qué punto pues eso está modelado por nuestro carácter, sobre hasta qué punto la familia contribuye al desarrollo de ese carácter, ¿no? Entonces lo conecto mucho por ahí. En la parte científica, pues también me ha dado la posibilidad de entender que en realidad va a ser muy difícil que lo que evaluamos a nivel científico podamos explicar al 100%, dentro de que eso ya sabemos que en ciencias sociales es tremendamente complicado, pero podamos explicar al 100% los fenómenos
que examinamos, sean, pues no sé, fenómenos de violencia, sean fenómenos de, psicológicos, de ajuste, de desajuste, depresión, ansiedad, lo que sea. Porque en realidad hay una parte que no vamos a llegar nunca a evaluar bien, porque probablemente los instrumentos que utilizamos en el ámbito psicológico y que están validados para su uso, tal y como lo hacemos en el ámbito científico, pues no recogen al 100% lo que es el carácter de las personas. Hay cuestionarios de personalidad que son válidos, que son fiables, pero al final recogen rasgos, pero no recogen la totalidad. Claro. Entonces, por Y una pasa un parte, poco, sí, 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 perdona, pasa un poco como el apego, ¿no? Cuando decimos que el apego se evalúa eminentemente a través de un procedimiento cualitativo, que es la situación extraña, ¿no? Luego hay cuestionarios para evaluar el apego adulto en otras etapas de la vida, pero al final, bajo mi punto de vista, no contribuyen a captar bien la complejidad de ese fenómeno que es el apego. Pues aquí pasa un poco igual, tenemos cuestionarios que evalúan la personalidad, pero al final evalúan los rasgos de la personalidad, porque al completo es un constructo que yo diría que no se puede evaluar tal cual lo venimos haciendo. ujú, Dentro de que yo no es mi ámbito de conocimiento, yo no soy experta en psicología de la personalidad, yo tengo otra área de conocimiento, pero bueno, tengo mi opinión al respecto porque a veces sí que evalúa cuestiones relacionadas. claro. Entonces, por una parte, comentas que te ha servido los conocimientos adquiridos a través de Eneagrama Profundo para cuestiones eminentemente prácticas del día a día, de tu relación con el equipo, porque creo que diriges un equipo de estudiantes de doctorado, no sé, de investigación también, ¿no? En el área de psicología evolutiva y de la educación. Eh, y en esas cuestiones prácticas de las relaciones, hacías mención antes, tú dices que Enneagrama Profundo te ha aportado herramientas. Es decir, que aunque en principio Enneagrama Profundo es una teoría explicativa y una propuesta de explicación de cómo se desarrollan, se forman los 27 subtipos contemplados en el Enneagrama, introduciendo teorías psicodinámicas y también evolutivas, pero de corte, bueno, la autora en la que nos basamos para explicar los procesos evolutivos de separación del niño o la niña con la madre o con la figura que ejerza durante los 3 primeros años, principalmente la función materna, es una teoría de una antigua pediatra psicoanalista como es Margaret Mandel, ¿no? Mm, Pero que, aunque la propuesta de Enneagrama Profundo es de contenido muy teórico explicativo y que, por una parte, introduce profundidad explicativa a cuestiones que, como dices, las ciencias psicológicas, cuestionarios validados y demás no llegan, porque sí que es importante que esa parte se realice desde mi punto de vista. Yo también soy psicólogo de formación, licenciado en psicología, y estoy de acuerdo con toda la parte científica hecha a través de estudios con grupos, control, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los procedimientos siguiendo el método científico que se siguen en las facultades. Pero también pienso, no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que esas propuestas metodológicas se quedan cortas para poder explicar en profundidad la complejidad del carácter humano, ¿vale? Porque si algo es complejo en este mundo es el cerebro humano y el carácter humano con todos los componentes emocionales, mentales y comportamentales, ¿no? Y relacionales, ¿no? Como somos seres sociales, como el tema, por ejemplo, del apego, que también se tiene en cuenta en la formación de Enneagrama Profundo. Es fundamental el desarrollo psicoevolutivo y emocional del individuo, ¿no? Desde que somos pequeños, ¿no? Y todo eso, pues desde la propuesta de Enagrama Profundo, nos da herramientas de comprensión, pero también de aplicación. Entonces, me parece muy interesante que haya
Incluso he empezado por la parte más aplicada en tu día a día, ¿no? En tus relaciones profesionales y imagino que también personales y familiares, porque cuando hemos tomado contacto con el enneagrama, los que nos dedicamos al tema de la psicología, más bien desde un punto de vista aplicado, como en mi caso, como desde la investigación y la docencia, como es el tuyo, al final también somos personas con necesidades de mejorar las relaciones humanas de nuestro día a día, ¿no? Y de autoconocimiento personal, que, que también pues, pues algo que necesitamos, ¿no? Así que vale, me llena de satisfacción saber que te ha servido en estas dos áreas, ¿no? En estas dos vertientes. Eh, ya metiéndonos un poquito más, sentándonos un poco más en lo que es tu eneatipo y subtipo personal, te quería preguntar si Eneagrama Profundo, la herramienta, bien desde la formación o bien desde algún trabajo personal que tú hayas podido hacer a nivel individual desde esta perspectiva, te ha ayudado en principio a ubicarte en el eneatipo y en el subtipo. Plenamente. Porque cuando yo aterricé en los contenidos de Enneagrama sin estar formándome con vosotros, pues yo me ubicaba en un subtipo diametralmente, no diría, no sé si decir opuesto, pero bien diferente al que yo creo que me identifica. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con vosotros cuando explicáis en la formación que es muy difícil identificarse sin ayuda, porque al final nos cuesta mucho ver las cosas más negativas de nuestro carácter. Es que al final siempre nos miramos con un sesgo positivo, con mucha indulgencia, unos caracteres seguramente más que otros, pero tendemos a veces yo creo, a incurrir en detalles más que en la cuestión principal. Entonces, para mí, el estar trabajando con vosotros ha sido clave, porque me ha permitido, pues, yo diría, dar en el núcleo. Y eso, pues, me ha beneficiado enormemente a nivel personal y en todas las áreas de mi vida. Ujú. O sea que desde Enneagrama Profundo tú has tenido la oportunidad, digamos, de ver aspectos nucleares de tu carácter para ubicarte correctamente, ¿no? Y quizás anteriormente, si bien es cierto que tu contacto con el enneagrama era exiguo, ¿no? Y hasta ese momento había sido una formación o alguna lectura, me imagino, o Por contacto a mi través de cuenta, redes sí. sociales, claro, lo que nos da para una ubicación adecuada, pero sí que, bueno, eso unido a tus conocimientos en psicología, pues puede que te hiciera verte en cierto eneatipo que por lo que estás comentando no era el que finalmente, donde te ubicaste finalmente, ¿no? Claro. Quizás era un eneatipo flecha del tuyo o era ala o... Era flecha, era flecha. Claro. Yo me ubicaba, inicialmente desemboqué en el uno, ¿no? Y como que a mí por decirlo de alguna forma, una de las cuestiones que más me parecía que en mí estaba desajustada era el perfeccionismo, porque yo he sido una persona muy perfeccionista, muy a la hora del trabajo, ¿no? De intentar presentar cosas bien hechas, con un nivel bueno de calidad. Entonces, claro, pues normalmente este rasgo cuadra muy bien con todo lo que tiene que ver el eneatipo uno. Luego, cuando leí los subtipos, bueno, podía tener cierta duda dentro de que me veía más en el uno conservación que en otro. Fui avanzando en la lectura y me pareció que en realidad no cuadraba tanto. Y entonces me vi en otro. Que, bueno, por otro lado tampoco terminaban de cuadrarme, pero digamos que era lo que mejor me iba definiendo en ese momento. Cosa que, bueno, tampoco está mal. Al final, cuando te ubicas en un eneatipo que no es el tuyo, yo creo que trabajas cosas que vas a tener que trabajar. Si al final en todos nosotros hay un poquito de todo. Pero claro, yo creo que es clave conocer tu rasgo principal porque eso, como bien sabemos, pues lo tinta todo, ¿no? Es algo que al final ahí están todas las cuestiones fundamentales del carácter, las búsquedas, las evitaciones.
que afectan a toda tu vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso sin ayuda es difícil, sin que haya una orientación previa. Sí, porque, bueno, yo como docente de esta formación de Enneagrama Profundo junto a mi colega José López, sí que puedo decir que el Enneagrama Profundo es una herramienta un tanto compleja si se compara con otras propuestas quizás más unívocas que lo reducen todo a la identificación del carácter del rasgo principal o subtípico, es decir, de uno de los 27 subtipos, porque como ya hemos comentado en algún directo anteriormente que hemos hecho José y yo, o con algunas publicaciones que hemos realizado a través de Instagram, eh, el diagrama profundo tiene en cuenta no solamente el rasgo principal o ego subtípico, es decir, cuál es nuestro subtipo de los 27 que se tienen en cuenta en el diagrama. Y por supuesto ahí están los eneatipos, los 9 eneatipos, ¿no? Que desde el diagrama profundo defendemos que la formación subtípica es a la misma vez, todo junto, es un conglomerado entre lo instintivo y el eneatipo, no es algo que se suma más tarde una cosa a la otra, sino que va todo formándose a la misma vez. Hay una parte que es arquetípica universal, de acuerdo a la descripción que sobre todo Naranjo realizó de forma brillante de los 27 subtipos o 27 rasgos principales contemplados en el diagrama, pero después hay una parte que se tiene en cuenta desde el diagrama profundo y que en este sentido se bebe más de otros autores, como puede ser Oscar Echazo y demás, que tiene en cuenta la parte personal e intransferible de cada uno de nosotros, ¿vale? Es decir, no hay dos siete conservación iguales, incluso aunque tengan la misma carga instintiva en conservación sexual y social que otra persona con la misma, con el mismo porcentaje instintivo que ya sería difícil. ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene que ver con el ego de balance, que se le llama desde el diagrama profundo, que esa parte tiene que ver con lo personal intransferible que cada siete conservación, por poner un ejemplo subtípico, eh, va a tener. Y eso va a beber de las experiencias, especialmente de las que tienen lugar una vez ya el rasgo principal se ha formado. Desde el diagrama profundo defendemos, de acuerdo a Margaret Madler, que a los 36 meses de vida el rasgo principal subtípico ya está formado. Y es de ese momento, también desde el nacimiento, incluso anterior al nacimiento, pues se tienen en cuenta varias influencias o naturalezas neuróticas que le llamamos anteriores y posteriores al nacimiento en el desarrollo psicoevolutivo de la persona y del carácter en los 10 primeros años de vida aproximadamente, de los 3 a los 9 especialmente, esa influencia que el niño o la niña va a tener en la relación con sus figuras parentales, sobre todo, porque suelen ser las que la propia ciencia psicológica así lo demuestra, ¿no? Que son las que más influencia suelen tener. A veces son figuras secundarias que se han convertido en primarias por circunstancias vitales, como pueden ser abuelos, incluso a veces vecinos, tíos, etcétera, que realizan de forma preferente esa función materna o de amor incondicional o esa función paterna o de amor condicional, pero que desde el diagrama profundo también se matiza eso, diciendo que la madre, que arquetípicamente y estadísticamente es la que suele tener en la mayoría de los casos el primer puesto en el ranking de apego, de importancias afectivas para el niño o la niña, también tiene una parte de función paterna o de amor condicional, ¿no? Y al contrario igual, es decir, el padre, aunque típicamente tenga más función paterna, más normas, límites y amor condicional, también tiene una parte de función materna. Y a veces, pues incluso los porcentajes están invertidos, ¿no? En las figuras, ¿no? En función del sexo. Mm, Esa parte personal intransferible se nutre de todas esas relaciones familiares en primer lugar y también con los iguales, con profesores
etcétera, con todos los que son personas significativas en el entorno del niño o la niña en esos primeros años de vida. Y desde Eneagrama Profundo, pues se da también una explicación de por qué esa parte particular que tenemos todas las personas, independientemente de nuestro rasgo principal subtípico, se da una explicación desde el eneagrama, desde la figura, de por qué es así, ¿no? Como que en este caso el ego de balance sigue un camino, digamos, particular e intransferible en cada persona, ¿no? En función de esas vivencias. De ahí que haya personas que incluso puedan llegar a desarrollar un ego superpuesto, ¿no? Secundario, que si bien auxiliar al ego subtípico principal o primero, primario, va a tener también mucha fuerza y mucha expresión en el carácter particular de esa persona. Entonces, eso no sé hasta qué punto se ha podido dar en ti y que a veces ese rasgo secundario notable del ego de balance es flecha, incluso a veces coincide que es flecha, por lo tanto hay que hacer un estudio personal muy particular y profundo para ver cuál es nuestro rasgo principal, porque puede que el ego de balance personal intransferible o incluso en los casos en que ya superpuesto aún más, estén tapando nuestro rango principal. Hayamos leído o hayamos visto en formaciones y tal la descripción de los 27 subtipos y nos hayamos quedado con rasgos que están presentes en nosotros, pero más bien como ese, ese ego o esa parte del ego más complementaria, por decirlo de alguna manera, a nuestro rasgo principal. Y para eso hay que ir quitando muchas capas, ¿no? Y bueno, también a veces, pues, en el diagrama profundo se tiene en cuenta el tema de cómo el ala, ¿no? A veces tapa mucho el rasgo principal del propio carácter, porque tenemos en cuenta el tema del ala anterior o posterior, según las agujas del reloj, en el símbolo. Entonces, sobre todo cuando es la anterior a nuestro número, a nuestro eneatipo, pues puede atrapar y anular el mecanismo de defensa inconsciente principal y ahí pues que podamos parecer eh, ese neatipo ala antes que el propio, ¿no? Yo eso lo veo mucho, por ejemplo, en los siete, que creo que es donde tú te ubicas, ¿no, Olga? Sí, ya te digo que en realidad probablemente yo nunca hubiera aterrizado en ese eneatipo porque, claro, yo me veía a mí misma como una persona más seria, por así decirlo, ¿no? Como que no cumple el prototipo de 7 que normalmente se describe cuando no hay una profundidad en la descripción de los subtipos. Entonces, claro, a mí me gustó en esa formación pues descubrir esa profundidad y descubrir también la posibilidad de complementar el estudio del carácter a través del eneagrama con otras variables que son relevantes y que vosotros tomáis en consideración, como por ejemplo eso, el contenido neurótico, que es básicamente la historia personal de cada individuo, o la parte epigenética, que ya se está demostrando a través de estudios científicos que tiene eso importante y que en realidad mmm, ignoramos sistemáticamente en gran parte también de los estudios científicos, porque son cosas que a veces pues, simplemente no son el objeto de estudio, ¿no? Pero que cuando tú te pones a evaluarte a ti mismo, a veces entiendes muchas cosas cuando tú miras hacia atrás. Ujú. Y eso es algo que a algunos eneatipos nos cuesta particularmente porque precisamente nuestro carácter va dirigido más bien a mirar hacia adelante, a mirar hacia el futuro, Claro. ¿no? Así que para mí, pues, fue un descubrimiento que yo en cualquier caso, pues, he integrado en mi vida y en mi trabajo, porque yo precisamente, pues, me dedico al ámbito de la psicología, dentro de que yo no soy terapeuta ni trabajo directamente con la mejora, con la reforma de las personas, con su parte de sanación, por así decirlo, ¿no? De intervención terapéutica. Pero aún así, cuando tú estás trabajando en un grupo de personas y tienes el rol de supervisor de esa persona, por ejemplo, en una tesis, en un trabajo de fin de máster, porque eres la investigadora principal de un proyecto,
Yo creo que es clave intentar aproximarte al carácter de cada uno de los componentes y de las componentes, porque eso te va a dar pues mucha luz y te va a dar mucha comprensión y te va a permitir amoldarte y tener quizá un estilo de liderazgo que sea pues más sano. Entonces, desde ese punto de vista, esto también complementa un poco la pregunta anterior. La parte Que aplicada de la que hablábamos antes, ¿no? En el día a día de efectivamente, nuestras vidas, ¿no? Que somos profesionales que vamos a relacionarnos y más si tienes responsabilidades de dirección de tesis, etcétera, pues más aún. Pero es que también eh, somos seres que tenemos amistades, ¿no? Que tenemos padres, que tenemos hijos, que tenemos hermanos y que muchas veces ahí también se cuece, pues la conflictividad caracterial de cada uno, que muchas veces hace chispa, y el enneagrama de la personalidad en general y el enneagrama profundo en particular, pues también yo lo puedo hablar desde mi en primera persona, nos ha aportado mucha luz, ¿no? A entender muy bien, a entender mejor al menos de lo que lo hacíamos antes, aunque ya tuviéramos estudios de psicología, a nuestra pareja, por ejemplo, a nuestros hijos, a entender que son diferentes, que si tenemos dos van a ser diferentes, a aceptar las partes que menos nos gustan del carácter del otro, también del nuestro. El nuestro muchas veces lo mandamos a la sombra y a lo mejor pues lo que hacemos es eso, ¿no? Ignorarlo, ¿no? Otras veces la vida nos lo pone otra vez delante una y otra vez, pero eh, lo que nos cuesta muchas veces más a las personas es ignorar la parte sombría o que menos nos gusta del otro, ¿no? Sobre todo de los que convivimos, de los que con quien tenemos vínculos afectivos profundos, ¿no? Y en ese sentido, el enneagrama y el enneagrama profundo particularmente, pues a mí, yo hablo en este caso también como ser humano, me ha aportado mucha luz, ¿no? Y al final esto es eh, que en el día a día digas, pues esto no es simplemente una teoría de tipo psicológico con elementos de la ciencia, de las neurociencias que también incorporamos en Enneagrama Profundo, todas las actualizaciones que vienen a dar, a reforzar también toda la propuesta en cuanto a las fases de desarrollo humano. Desde la neurociencia cada vez pues se está viendo, por ejemplo, que los 36 primeros meses de vida son fundamentales en la formación psicoevolutiva de los individuos, el tema de la epigenética que has mencionado antes, que desde el diagrama profundo se tiene en cuenta, todo lo que hasta ahora esa ciencia todavía incipiente, que es la epigenética, está ya demostrando desde un punto de vista experimental y científico. Eh, Toda la parte anterior al nacimiento, es decir, desde lo transgeneracional hasta lo intrauterino, lo asociado al propio momento del parto, que ya algunos psicoanalistas hace siglo y medio lo tenían en cuenta, y los estudios de psicología perinatal están dándole la razón, y todo lo que a partir del nacimiento, por supuesto, empieza a ser lo que es la epigenética posterior al nacimiento, que es esas vivencias particulares que desde el diagrama profundo pues se tiene en cuenta en ese proceso de separación progresiva desde un punto de vista psicológico y físico del niño con la madre o con las personas que hagan la figura de figuras principales de apego o de función materna, de amor incondicional. En esa separación, esa herida de separación que cada eneatipo tiene la suya particular, desde la visión del diagrama profundo, que tiene una polaridad atencional asociada, es decir, el niño o la niña va a prestar a partir de ese momento en que ya se forme el rasgo principal, su típico, más atención a un tema del mundo que a los otros ocho, y bueno, pues el tema de la pasión, el tema de las necesidades neuróticas subtípicas, en función de cuál sea.
el rasgo principal ya teniendo en cuenta la prevalencia subtípica, ¿no? Dentro de la estructura de personalidad de esa persona, es decir, lo que es el eneatipo junto con el subtipo, que como hemos dicho antes, cada persona va a tener, por una parte, unos porcentajes particulares a nivel instintivo. Es decir, en dos 7 conservación no suelen tener el mismo porcentaje de conservación de sexual y de social. Por supuesto, influye también si el sexual es el segundo o es el terciario o al revés. Por supuesto, todo lo que son los contenidos neuróticos o vivencias, heridas emocionales, etcétera, particulares que ese niño o esa niña ha tenido durante los 36 primeros meses de vida y también durante los 9 10 años primeros de vida, que también después se va a seguir reforzando o desviando del origen, dependiendo de cuáles sean las experiencias vitales. Normalmente lo que más suele ocurrir, eso lo tendréis bastante demostrado en las investigaciones eh, de la psicología evolutiva, es que lo que suele ocurrir es un reforzamiento de más de lo mismo, de lo que ocurrió en la infancia, normalmente la adolescencia viene, en la mayoría de los casos, a no ser que el contexto familiar o personal de ese menor cambie, pues lo que suele haber es más de lo mismo, ¿no? Y al final es un reforzamiento como que por lo vivido originalmente tiende a reforzarse porque además el ego, el carácter, la estructura defensiva de personalidad suele funcionar inconscientemente, como se explica también desde el diagrama profundo, como buscando el reforzamiento de la herida emocional Ujú, original. Por lo tanto, es muy importante conocer esa parte más herida o más neurótica nuestra para poder hacer algo distinto, que es de lo que se trata, ¿no? Porque, y aprovechar, por ejemplo, si tenemos hijos en edad de adolescencia, que se produce, según la neurociencia actual, una poda neuronal que es una oportunidad de cambio, que muchas veces, desgraciadamente, pasa mm, sin ningún tipo de beneficio, es decir, sin que se aproveche esa oportunidad que aporta, en este caso, la biología, ¿no? Porque no se conoce, no se sabe. Entonces, seguimos actuando como padres y tal, como madres, de la misma manera, porque no conocemos otra y no sabemos que ese periodo, por ejemplo, vital es fundamental para un cambio en positivo. Si pasaron cosas en la primera infancia, como cuando hay apegos inseguros, sobre todo y desorganizados, que pues, puede que ocurrieran por una depresión postparto o durante los 36 primeros meses de vida de la madre o de la figura principal de apego y ese tipo de cuestiones que una vez que se conocen y que también se estudian desde esta propuesta, pues se pueden tener en cuenta para ir cambiando, que es lo que se trata también con la propuesta de Enneagrama Profundo de la psique humana, sino que también es una propuesta de intervención y de autointervención. Y ahí ya pasaría a la siguiente cuestión, que es si en tu experiencia personal el enneagrama profundo te ha dado herramientas, te ha dado recursos para trabajarte ciertos aspectos, llamémosle neuróticos o sombríos, o como queramos, de tu eneatipo y subtipo, a partir de una vez que ya te ubicaste. sí, incluso desubicada también te da, ¿no? Porque incluso ante esa falta de una dirección clara, siempre hay estrategias que van a venir bien a todo el mundo. Al margen del subtipo, porque al final es lo que estábamos hablando, todo el mundo tenemos un poco de todo, aunque siempre el rasgo principal es el que más pesa. Pero claro, con una buena identificación siempre va a ser más efectivo. Entonces, desde ese punto de vista, pues también ha sido una de las cosas que a mí me parece más interesante de la formación, que no solamente hay una propuesta explicativa, que creo que en general a la mayoría del público le va a parecer interesante, dentro de que es verdad que también tiene, hay que decirlo, una complejidad. Cuando yo invito a algunas personas a unirse porque les hablo de la formación y de lo que a mí me ha aportado, también les aviso, ¿no? De dónde se meten en el sentido de
esto es sólido. Y todo lo que sea sólido y esté bien fundamentado tiene algo de aridez, en el sentido, no, no es rodado, porque no es algo que está ahí para entretener al que se apunta, está ahí para hacerte aprender. Y entonces, para entenderlo bien, pues necesitas comprender una serie de conceptos que al principio resultan un poquito complicados, pero poco a poco se van integrando. Entonces, eso por un lado. Y luego la parte terapéutica, pues también me ha parecido de mucha ayuda, porque, claro, cuando tú intervienes en psicología desde el punto de vista más tradicional, digamos así, pues yo qué sé, desde la perspectiva cognitivo-conductual, es como que vas al síntoma, ¿no? ¿Qué te pasa? Hay una depresión, una ansiedad, es porque hay pensamientos, hay una serie de ideas, estás procesando la información de cierta manera, pero no vas al núcleo. Entonces, esa intervención se va a quedar corta. No digo que no funcione, porque normalmente funciona y además hay evidencia de que cuando se realiza apropiadamente, pues hay mejoras. Claro, tampoco hay estudios de un plazo muy largo, porque en realidad esto es muy difícil de evaluar en ciencia y también entiendo que es muy difícil seguir a personas que hagan un proceso terapéutico demasiado largo. Pero yo diría que va a ser complicado que haya unos efectos a muy largo plazo si tú no das con el núcleo del carácter, ¿no? De dónde está el elemento sobre el que tú debes de trabajar, porque al final siempre vas a incurrir ahí. Si no lo identificas, pues siempre vas a estar en lo mismo, porque al final, pues ya lo sabemos, el carácter es una armadura, estamos programados de alguna manera para actuar así, para defendernos ante el medio que nos ha tocado vivir, y entonces cuando llega una situación compleja, pues vamos a tirar de nuestras herramientas, y esa herramienta pues suele ser en mayor medida nuestro carácter, con todo lo que ello conlleva, con su parte emocional, con su parte cognitiva, con su parte más conductual. Entonces, desde ese punto de vista, pues claro, todo el trabajar la parte que llamamos, ¿no? De las ideas santas, que suena como muy religioso, pero luego no tiene tanto que ver, pues me parece fundamental. Pero cualquier idea santa, en realidad, ¿no? El decir, pues eso, dependiendo del momento pueden ser válidas todas, pero particularmente la tuya o otras herramientas que se ofrecen. La parte de la meditación, que es una cuestión que también se trabaja. Y también claramente hay evidencia científica demostrada sobre que es algo que afecta a nivel neurológico cuando se hace de forma continuada, cuando se adquiere una práctica. En fin, a mí me parece que es algo que complementa muy bien la parte teórica. Por una parte, aclarar para quien nos esté escuchando o nos escuche después en diferido, por si provienen del mundo de la psicología más académica y tal, porque hayan visto la publicidad del directo y tengan interés en escucharte, pues decir que Idea Santa es un nombre que le dio Oscar Ichazo, el padre junto a Naranjo del Eneagrama de la Personalidad, pero que significa ideas objetivas, ideas, lo que la psicología cognitiva académica le suele llamar ideas racionales frente a ideas irracionales, ¿no? Entonces, las ideas santas serían algo elevado, pero desde un punto de vista de ver la realidad tal cual es, no modificada, no contaminada por la propia neurosis del ego, ¿no? Del eneatipo y subtipo de cada cual. Dejar claro eso, pues sí es cierto que la idea santa suena como a religioso, cuando en realidad en este caso no tiene nada que ver, ¿no? Tiene que ver más con algo que se aproxima más a la idea de racionalidad de la psicología cognitiva con otra cosa, así que con un carácter un poco más profundo espiritual, si se quiere, que espiritual tampoco significa religioso, pero desde ese punto de vista de ver la realidad y vivirla tal cual es, ¿no? A través del cristal neurótico de nuestro rasgo principal o principales. Y después el tema también decía, cuando no estamos bien ubicados, también estamos haciendo trabajo personal que es positivo, por supuesto, porque cuando te ha resonado antes que tu eneatipo, subtipo, en el que finalmente te has ubicado y donde todo te cuadra realmente más, si antes te has visto en otros números, en otros eneatipos y tal, es porque también eso ha resonado en ti
Es porque tu carácter personal intransferible, Olga Gómez, tiene más de esto o otro que te ha resonado, que no pertenece a tu eneatipo subtipo, que el resto, que también están presentes en cierto grado en todos nosotros, ¿no? Entonces, si tú te viste en principio más en el uno, que hay siete que parecen muy unos, porque tienen mucho contenido neurótico personal intransferible, uno, bien porque la estructura familiar haya sido más normativa que la de otros siete, pues entonces ahí, y creo que el diagrama profundo también aporta particularidades explicativas que no aportan otras propuestas, sin desmerecer, por supuesto, ninguna de las demás propuestas, en el sentido de que no es lo mismo crecer con un padre uno o con una madre uno, siendo un 7, teniendo un rango principal 7, que tener padres 7 y tener un rango principal 7, ¿vale? Más Claro, allá de su tipo, que también mm, tiñe con particularidades, ¿no? Pero eso es, digamos, arquetípico en todas las personas, dependiendo del instinto dominante. Pero ya incluso más allá del rasgo subtípico principal, es que, ya digo, por poner un ejemplo muy, muy claro, no es lo mismo José, por ejemplo, que se ubica en el 7 sexual social, pero que sus padres ambos tenían rasgos principales uno, por lo tanto, yo se lo digo, yo me ubico en el uno y él en el 7 y a veces cuando preparamos cosas y las diapositivas y esto para los cursos y cosas, le digo, Guillo, eres más mi hijita y eres más perfeccionista que yo, cuando mi rasgo principal es uno y el tuyo es 7. Claro, todo ese contenido particular que él ha mamado en toda su infancia, juventud y demás, en la convivencia con sus padres y los primeros meses, años de vida, que son fundamentales, pues están ahí. Entonces, eso también tiñe el carácter. Por lo tanto, mm, por eso a veces también se cometen errores en las ubicaciones de personajes externos, ¿no? Vemos desde fuera ciertos rasgos que parecen de un eneatipo, pero si analizan la biografía de ese personaje, siempre con un margen de error X de errar, de equivocarte, ves más cosas que tienen que ver seguramente más con otro eneatipo que con el que parece. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en los eneatipos 3, en los 7 también pasa mucho, que se impregnan mucho del carácter de los padres. Por lo tanto, sí. hay 13 que pueden parecer 8 o pueden parecer 7 o pueden parecer uno porque sus padres tenían, algunos de ellos al menos, eh, un rasgo uno, por ejemplo, o 8 o el negativo que sea, y otros que parecen eh, otro más diferente. ¿Por qué? Porque eso desde el diagrama profundo también se explica en el tema de la identificación con el padre, que en un negativo se da más hacia la figura materna, en otro se da más hacia la figura materna. No sé si he dicho antes la paterna y después la materna, o he dicho dos veces la materna. Me he hecho un lío, pero quiero decir que en algunos Lo hemos tipos entendido. la identificación sobre todo es hacia de la figura del padre y en otras es más con la figura materna, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sí que nos permite trabajar, ¿no? En diagrama profundo desde lo particular e intransferible que se analiza en el proceso porque la herramienta te lo permite y primero visualizarlo y después trabajarlo con técnicas concretas. Y por otra parte, la parte arquetípica o del subtipo en el que hemos caído, ¿no? Eh, Vamos a ir terminando ya mismo porque tampoco queremos que esto se alargue demasiado, pero sí te quería preguntar una cosa, un poco más por curiosidad que otra cosa. De todos los contenidos que has ido viendo a lo largo de la formación en el Enneagrama Profundo, ¿cuál o cuáles te han llamado más la atención? Pues hay varios, de los que yo sé que son una aportación propia vuestra, vuestra particularmente, ¿no? Por ejemplo,
El eje 4-9, cuando vosotros lo habéis explicado, me pareció una propuesta muy interesante, porque en realidad yo no es algo que haya encontrado en ningún manual o libro que yo me haya leído de enneagrama en este tiempo, y me parece que da mucha luz, porque en realidad otorga también esa complementariedad de si, bueno, por un lado está tu rasgo principal, pero también todos tenemos un poco de ese eje, un poco de la parte 4, un poco de la parte 9, y y hay que observarse desde ahí, ¿no? Desde lo que contribuye la envidia y desde lo que contribuye la pereza. Desde esa parte que va a dilapidar básicamente lo que tiene que ver con los instintos, que es la envidia, o desde esa parte que viene básicamente a satisfacer lo que el instinto necesita, que es la pereza. Y que, bueno, que dependiendo del momento en el que estamos, tú ahora ya me corrijas y lo explicas mejor si tú quieres, pero mi comprensión va por ahí, pues a veces tendemos a actuar más en un sentido o más en otro. Ujú. Bien. Sí que es una teoría o una propuesta teórica y de análisis, de autoanálisis que no te vas a encontrar ni tú ni nadie en ningún manual porque es cierto que es una propuesta de diagrama profundo, es algo novedoso, ¿no? Y lo que se tiene en cuenta con este tema del eje 4-9 es que el 4, con la envidia como pasión, es la que más afecta, digamos, o modifica o pervierte, son sinónimos, los instintos de nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la herida de abandono y humillación materna, que es la propia del 4 desde la visión de Enneagrama Profundo, afecta sobremanera a las cualidades instintivas, tanto desde lo funcional o sexual, como desde lo social o de pertenencia, como de lo conservacional de la propia vida, en el niño o la niña que va teniendo como principal a lo largo del periodo simbiótico tardío, que va desde los 5 o 6 hasta los 36 meses de vida, y donde una de las 9 heridas nucleares de separación niño-madre eh, ganan la carrera a las otras, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha dado con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Por lo tanto, cuando la herida principal de separación es la de abandono, humillación materna, lo de humillación, podéis preguntar, ¿por qué lo de humillación? Bueno, porque el niño o la niña percibe de una manera un tanto intuitiva, como no puede ser de otra manera en esas edades, que la madre no nutre suficientemente efectivo la necesidad del propio niño, sino que además es como si tuviera una preferencia emocional hacia el padre frente al propio niño. ¿Vale? Esto está matizado también en función del subtipo, en este caso en el subtipo 4 de observaciones, donde menos carencia hay de nutrición afectiva, y en el social en el que más, cosa que es al revés en el resto de neotipos, que es una particularidad también que se explica en el enneagrama profundo, como cuando entramos a explicar la génesis de los subtipos de los 27, hay también una jerarquía de mayor conexión con la carencia, en este caso en el 4 o menor, y así con todos los genotipos en función de sus rasgos principales. Entonces, eh, decimos desde un diagrama profundo que el 4 es el que más afecta a los instintos de nacimiento con el que nacemos, que están mínimamente neurotizados solamente por lo que ha vivido el niño, la niña, a través de la transmisión transgeneracional, que haya podido ir en la epigenética anterior al nacimiento y también en las vivencias intrauterinas que tienen lugar durante los 9 meses de gestación, especialmente según la ciencia actual, la del tercer trimestre de gestación, lo que más afecta, quizás porque el sistema nervioso de ese niño ya está más formado, ¿no? También lo que pasa en el parto y ya posterior al nacimiento, todas las vivencias, los vínculos de apego, las heridas nucleares de separación que más afecten, que va a haber una que gane la carrera
pero que las otras también van a estar ahí presentes y hay veces pues, que hay una secundaria que también puede tener peso. Y eso también va a marcar las particularidades del carácter de esa persona, ¿vale? Entonces, eso por una parte es la que esos instintos funcionales de nacimiento que todo bebé tiene, porque necesita vincularse para existir y para tener ese narcisismo primario del que hablaba Freud, de sentirse fuerte, que se va perdiendo precisamente conforme va evolucionando el periodo de separación, entre los 0 y los 36 meses, es el que más afectado se ve, las cuestiones instintivas de fusión, de pertenencia social y conservacionales en el 4. Y en el 9 es en el que menos, ¿vale? Porque la pereza es, digamos, eh, la pasión que menos afecta, que menos modifica a los instintos. Por eso, desde muchos expertos en el enneagrama, o algunos al menos, y nosotros nos incluimos ahí en ese grupo, consideramos que el más visceral o el que menos eh, pervertido tiene los instintos viscerales de nacimiento es el 9 porque tiene la pereza como pasión y es la que menos afecta a esa. De hecho, el niño, la niña 9, es la que más tiempo está con una sensación de vínculo fusionado con la madre o con la figura que haga las veces de función materna de forma principal durante el periodo simbiótico. Y posteriormente, ya en la construcción del ego, que viene a defenderse de lo que de alguna manera le hizo daño o de lo que careció durante ese periodo simbiótico inicial, después viene a hacer las veces de protección, ¿no? Entonces, ¿qué va a buscar un 9? Está fusionado, está fusionado toda la vida bien con la figura materna en un primer momento, a veces incluso se prolonga durante décadas y vemos a hijos con 20, 30 años con una relación paterno-filial como si fueran todavía pequeños. Después, sobre todo en el subtipo sexual, esta fusión se lleva muchas veces al terreno de la relación de pareja, entonces se hacen dependientes de acuerdo a esa necesidad neurótica de la simbiosis con la pareja y en el caso del social más con el grupo y en el conservacional más con el propio entorno y con el propio yo corporal, con el propio, con el propio cuerpo, ¿no? Y en todos, desde la propuesta de grado profundo, decimos que todas las personas, independientemente de cuál sea nuestro eneatipo y subtipo, vamos a tener una parte de 9 que es como esa parte menos afectada en lo instintivo por la pasión de la pereza, y vamos a funcionar en modo automático, en modo de más de lo mismo, que es el 9, el modo de funcionamiento 9, y otras veces también tenemos que ver cuál es nuestra parte 4 en cuanto más afectada en lo instintivo, con lo que nacimos, eh, por esa pasión de la envidia, que también está presente en todos los caracteres en mayor o menor medida. Y es decir, que aunque sea la pasión principal del 4, pero otros genotipos también tienen la envidia, latiendo desde abajo con bastante fuerza. El 7 pasa mucho, pero no solo en el 7. Y después está en lo particular e intransferible de cada individuo, independientemente de cuál sea su eneatipo y su tipo, que tiene que verse en ese eje de la envidia y también de la pereza, ¿vale? Entonces, bueno, pues te agradezco mucho que hayas sacado también esta idea, que es original de Enneagrama Profundo, y que te haya llamado la atención y que además te haya servido, porque, como has comentado, te ha servido para mirarte de forma más completa, ¿no? Que también es lo que trata la propuesta, no solamente de comprendernos y también de poder llevar después a la práctica algún tipo de remedio, de intervención
bien desde las meditaciones, bien desde la autoobservación o de todo un poco, ¿no? Bueno, Olga, pues si deseas aportar alguna idea, algo que se haya quedado un poco en el tintero, que no se haya hablado en esta conversación, pues creo que ahora mismo es el momento antes de despedirnos. Pues no se me ocurre así a priori algo que se nos haya quedado por hablar, dentro de que podríamos hilar con lo que quisiéramos, porque yo creo que ha sido una conversación muy interesante y yo creo que las personas que hayan estado en el directo y que quizás luego lo puedan ver, si tú lo pones Lo en vamos a tu cuenta, compartir. que es tu idea, van a aprender cosas, aunque incluso no estén cursando la formación, porque me parece que se ha dado un buen repaso, tú has hilado con todo lo que hemos ido conectando, con todo lo que ha salido en la conversación y también así, pues bueno, les da una idea más precisa de lo que se aborda en la misma. Yo ya te digo, por mi parte creo que para mí ha supuesto un antes y un después, no solamente a la hora de entenderme a mí misma, que sobre todo esa era la idea, que esto fue una motivación personal, de yo quiero aprender más sobre esta herramienta y lo que me encuentre en la formación, pues por supuesto lo aplicaré a mí misma en primer lugar, lo aplicaré a mi ámbito familiar, a las personas que más quieres, a las personas con las que más te relacionas, al ámbito laboral y incluso a tu propio trabajo, ¿no? Porque en mi caso, pues sí que trabajo con temas que tienen relación, dentro de que, por otro lado, también tienen su separación. Pero creo que también ha sido una propuesta, pues eso, que me ha permitido cambiar incluso mi forma de ver al ser humano, de entender el comportamiento, nuestras motivaciones, nuestra forma de pensar y al final verlo todo como un elemento ómnibus que a veces yo creo que también es una cuestión que a veces adolece la psicología tal cual la explicamos. No digo todas, si es que en realidad Sí. hay tanto conocimiento que no podemos, es difícil hacer generalizaciones, pero yo diría que a veces lo que ocurre es que cuando intentamos explicar algo tan complejo como el comportamiento humano es que tendemos a sectorizar, a dividir por un lado lo cognitivo, por otro lado lo emocional, por otro lado lo conductual, y en realidad, por un lado, siempre se explica, incluso de la perspectiva cognitivo-conductual, que es la más conocida, quizá a nivel Analítico. terapéutico, científico, como algo conjunto, pero en el fondo se aborda también de forma separada. Sí. Sin embargo, aquí yo creo que se ofrece una visión pues unificada, como que hay un núcleo principal que va a teñir todo lo demás y Mm. que es necesario identificarlo para poder hacer cambios que sean duraderos, dentro de que también hay que entender que al final el carácter siempre va a estar ahí, siempre nos va a acompañar y que en realidad es una herramienta que nos acompaña para sobrevivir y que hemos diseñado para poder afrontar pues eso, el mundo que nos ha tocado vivir, como vosotros bien explicáis, pues disfrutamos y padecemos de nuestro propio eneatipo. Así que, bueno, yo diría que por mi Yo creo parte, que ha dado un cierre bastante redondo, con eh, con esta intervención final y yo creo que hay poco o nada más que aportar. Así que agradecerte de nuevo de todo corazón tu participación en este directo. Y bueno, pues invitar a todas las personas que lo vean, bien lo hayan estado viendo durante el directo en sí o después de forma en diferido, pues que animarles a que se animen a participar en la próxima formación de Enneagrama Profundo que comienza a principios del mes de octubre, ya queda menos de un mes. Y bueno, sí que es cierto que puede ser una teoría más compleja que otras propuestas, pero al final también más globales y más profundas en la comprensión del ser humano, como bien Olga nos ha estado comentando. Y creo que el esfuerzo, sobre todo del inicio, merece la pena, porque si abandonamos a las primeras de cambio algo que nos resulte un poco más complejo, al final nos perdemos mucho en esta vida, ya sea con una formación que da cuenta de cómo funciona el ser humano desde una visión particular, como hay otras, por supuesto, pero sí que esta tiene en cuenta muchos elementos, es una teoría del todo, podríamos decir, dentro del enneagrama y la psicología humana
teniendo en cuenta también todos los conocimientos que desde la psicología del apego, de la neurociencia y de la epigenética, aparte de la psicología profunda y del enneagrama en sí. Por lo tanto, todas estas propuestas, aunque sean un poco más complejas que cuando nos vamos solamente a la descripción del rasgo principal, merecen la pena bueno, pues desde aquí animar a todas las personas que así lo deseen a que se animen a participar en la próxima formación en Enneagrama Profundo. Pues nada, Olga, lo dicho, un millón de gracias. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a ti y a José también como docente de la formación. Yo creo que es meritorio nombrarlo, pero a ti Sí, sí, sí. particularmente por invitarme a este directo y yo pues corroboro al 100% tu conclusión. A mí me parece que es una propuesta teórica que merece mucho la pena. Y no me gusta la expresión merece la pena porque parece que conllevara un Qué sufrimiento, pena, qué pena. sino que en realidad es algo que es transformador, como bien explica por no incidir en lo mismo. O sea que nuevamente, pues gracias Manuel y lo dicho, Bueno, invitamos a todo aquel a que se anime a formar parte de la formación. muchas gracias, Olga. Pues nada, nos vemos. Hasta luego. A ti. Adiós.